¿Qué tal, chavos? Esta vez vamos a hacer una plantilla, una plantilla de trabajo que tenga integrada una tabla dinámica con el resumen que nosotros queremos saber, ¿no? Para eso vamos a utilizar una base de datos de Kaggle llamada Employment by Edge Groups Dataset, que básicamente lo que nos da son las tasas de desempleo por grupos de edad de un estado, ¿no? Creo que es de California. Entonces procedemos a descargarlo. Bueno, yo ya lo tengo descargado. Entonces, digamos que es este archivo, ¿no? ¿Por qué digo que es mejor a veces hacer una plantilla eh, donde nosotros podamos trabajar y resumir nuestra información? Porque hay veces que nuestro trabajo o si estamos investigando, pues de repente nos pasan algunos archivos como este, ¿no? De que ya tienen una estructura o la sacamos de bases de datos y ya tienen una estructura en la que ahorita, por ejemplo, nos interesa en particular estas tasas de desempleo históricas desde el 2008 hasta el 2024, eh, y en este caso, pues de California, ¿no? Pero si de repente todo ese proceso se vuelve a hacer para otro estado, por ejemplo, Texas, o por ejemplo, bueno, algún otro estado, ¿no? En este caso particular, eh, pues una opción es que nada más copies y pegues y se actualiza la tabla dinámica. Pero yo pienso que hay otra manera más sencilla y que es de esta manera. Entonces, por ejemplo, abro un archivo nuevo de Excel, completamente nuevo, y entre esas funciones Excel tiene que puedes obtener datos, ¿no? De varias fuentes, desde un libro de Excel, desde un texto CSV, desde un XML, desde un JSON, PDF, o incluso desde una carpeta con varios archivos, ¿no? En este caso particular, como el archivo es un CSV, voy a proceder a darle que quiero datos desde ese archivo. Entonces ya, le doy a importar. Entonces lo voy a cargar y si se dan cuenta me trae los datos que viene en el CSV. Cosa a notar es que te lo extrae y de inmediato lo forma, lo convierte en un objeto, que es, en este caso es una tabla, ¿no? Es distinto a que si yo escribiera datos aquí. ¿Cómo sé si es una tabla o no una tabla en Excel? Es, por ejemplo, aquí puedo tener lo mismo, ¿no? Aquí puedo escribir yo, por ejemplo, año, puedo escribir 2022, 2024, pero, por ejemplo, pues esto para Excel solamente son datos, no es, son celdas que contienen datos. Si- Sin embargo, si yo le doy clic a alguna de estas celdas, me habilita otras dos pestañas, una que es tabla y otra que es consulta. Tabla, porque en efecto es una tabla. Una tabla, una de las propiedades que tiene es que la puedes nombrar. Y el nombre de esta tabla es Employment Rate by Age Group. La otra es que es una consulta. ¿Y qué significa esto de consulta? Es que tiene un origen, tiene un archivo mediante el cual yo estoy extrayendo esos datos. Y en dado caso de que cambie o se actualice ese otro archivo, yo aquí lo puedo actualizar y me extrae de inmediato los otros datos. Ahora, una vez que tenemos una tabla, digamos que ya propiamente para hacer la tabla dinámica, podemos insertar una tabla dinámica. Digamos que nos vamos a insertar, cuando nosotros queramos insertar una tabla dinámica, es en insertar y tabla dinámica. Le ponemos resumen y pues aquí digamos que esto, cuando uno trabaja con tablas dinámicas, ¿para qué sirven las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas sirven para resumir toda la cantidad de datos que existen aquí. Si nosotros queremos sacar un análisis concreto o de esto, pues tenemos toda la información, pero digamos que sobre eso
Probablemente queramos ver un promedio, probablemente queramos ver una gráfica, probablemente queramos ver una tendencia, o simplemente ver en qué meses tiende a ser más alto la tasa de desempleo. Entonces, para eso, una tabla dinámica siempre del lado derecho se van a habilitar cada una de las columnas de la tabla y tiene cuatro espacios, ¿no? Que es filtro, columnas, fila y valores. En columna, si nosotros elegimos columna, los datos, las columnas se van a nombrar dependiendo del, del, del campo que nosotros hayamos elegido. Digamos que se van a ordenar de izquierda a derecha. Ahora, si nosotros eso mismo lo ponemos en filas, se van a ordenar de arriba hacia abajo. Digamos que es como el modo en cómo nosotros podríamos ordenar nuestros datos, ¿no? Entonces, y aquí es donde surgen las preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero? No, pues yo quiero el promedio de tasas de crecimiento, de tasas de desempleo, solamente de la edad de 20 a 24 durante todos los años. Entonces, cuando son valores, cuando nosotros queremos poner valores, si nosotros pusiéramos valores aquí, me va a hacer una lista inmensa, pero no me va a dar el dato. No me va a decir qué promedio, ningún promedio. Si esto mismo lo llevo a una columna, pues tampoco. Solamente me lo convierte en encabezados o en etiquetas de fila. Pero yo lo que quiero es un promedio o una suma. Entonces, cuando yo quiera un promedio o una suma, siempre va en valores. En este caso, por default te dice una suma, pero tú le puedes poner, nosotros le podemos cambiar aquí, en este caso, las tasas de crecimiento nos sirven más en promedio. Entonces podemos ver que en promedio la tasa de desempleo de la edad de 16 a 19 es de 0.23. Ahora, ese mismo comportamiento, ¿cómo ha sido a través de los años, ¿no? Entonces, ¿cómo me convendría a mí ordenarlo? Pues la manera en la que uno puede hacer como un reporte más claro, ¿no? Entonces, en este caso, yo podría decir en este año. Podría poner las etiquetas en fila y entonces lo que tenemos, lo que nos dice, lo que nos dice es el promedio de las tasas de desempleo a través de cada año, ¿no? Porque digamos que el desglose es mensual. Entonces aquí es el promedio anual. Ahora, si nosotros quisiéramos saber, además, eh, eh, el, el 2024, hacemos lo mismo, le ponemos un promedio. Y digamos que de esta manera, a lo mejor no se ve tan claro, ¿no? No se ve tan claro eh, cómo se mueve la tendencia. De primera vista, así a primera vista, nosotros podemos incluirle una gráfica dinámica. Entonces, incluimos una gráfica y entonces aquí ya nos da una serie de datos en la que nosotros podemos ir jugando con eso, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que es importante tanto el uso de tablas dinámicas eh, como el uso de plantillas? Plantillas a través de que tenga un origen externo mediante el cual es el que se va a estar actualizando. Porque, ok, aquí ya tengo datos de California. Ahora, si nosotros, si nosotros cerramos, ¿no? No, este no.
Si nosotros hacemos un archivo parecido, solamente que en vez de California sea Texas. Y de repente, digamos que es así, ¿no? Y aquí le ponemos unos valores. Bueno, vamos a hacer este truco de que vamos a hacer un aleatorio entre que esté entre 1 y 3, solamente para ejemplificar el caso, ¿no? Entonces aquí me da que hay un 2, pero hay que ponerle mejor entre 0, 30 y entre 1000, entre 100. Ahora, ahora aparece, digamos que esto, digamos que ficticiamente serían las tasas de desempleo de Texas. Lo cerramos. Entonces, estos mismos datos yo los quiero para California, para Texas. Ahorita, digamos que ahorita si nos damos cuenta, el único, tenemos solamente un estado. Entonces, si tú lo cambias, si ustedes lo cambian, le ponen en datos, luego aquí hay un apartado donde dice configuración de origen de datos, y entonces aquí me da el archivo inicial, que es con el que lo configuré primero, que es el de California. Entonces, lo voy a cambiar, le pongo cambiar origen, me dice ahora cuál quieres, ahora elijo el de Texas, le doy a importar, ok, cerrar, actualizo la consulta y entonces automáticamente me lo cambia. Y de la misma manera, actualizo la consulta y me lo cambia. Entonces, digamos que todo lo que yo puedo hacer con una plantilla, con una base de datos que ya tiene una estructura fija y que se va a estar actualizando recurrentemente, esta yo creo, aquí solamente hicimos una tabla y una gráfica, pero de esto mismo podríamos hacer a lo mejor un resumen financiero o un resumen eh, contable, dependiendo de los temas, ¿no? O incluso con un formato de reporte, ya lo único que se hace es cargar el archivo, actualizar consulta, actualizar tabla dinámica y listo. Bueno, espero les haya ayudado, chavos, a ampliar la mente. Son como mis primeras lecciones de aspectos que yo pienso que pueden ser positivos. Posteriormente, yo voy a ir mejorando un poco el material y nos vemos a la próxima.